Buenos días, martes 26 de abril. Aquí estamos con ustedes, como siempre. Caiga quien caiga, así amanece Venezuela. Estaremos, como siempre, intentando hacer un programa que sea del agrado de todos ustedes, de verdad. En la medida de lo posible, por supuesto, porque no es fácil hacer esta clase de programa. Bueno, mi nombre es Ángel Monagas, estamos en el canal de YouTube Factores de Poder. También estamos en avilaradioonline.com y estamos también en las plataformas. Estamos en varias plataformas importantes e interesantes. Por ejemplo, estamos en la plataforma de Amazon, estamos en Spotify, en los podcasts de Google. A mí me encuentras en Twitter. Estamos esperando el nuevo Twitter, por cierto. En Instagram también me encuentras y en TikTok como @Ángel Monagas. Mi WhatsApp 1-561-379-5254. Bueno, miren, hoy quería hablarles un poco, no de un tema venezolano, porque de eso vamos a hablar poquito, vamos a mostrar algunas noticias, pero el escenario colombiano. Nos duele Colombia. Nos duele cómo América, en líneas generales, está llegando un socialismo. Fíjense que yo considero que la socialdemocracia también es socialismo, y si no me creen, pues léanse a Maurice Duverger. Pero, sin embargo, en América, el socialismo que están haciendo, que está tomando vigencia, no es el socialismo europeo, que uno pudiera, de repente tú estás en Italia y te consigues a una persona comunista en un buen restaurante tomándose un buen café, etcétera, o en Francia, porque el socialismo latinoamericano y en especial el que están haciendo, el que ya tiene tiempo en Colombia y por supuesto mucho más en Venezuela, en Cuba, etcétera, es un socialismo resentido, es un socialismo de odio, es un socialismo que le dice a la gente: tú eres pobre porque ellos son ricos. Hay ricos que son vagabundos, que han hecho negocios a través de influencia política, de trampa, pero en líneas generales, los ricos tienen una condición que muchos pobres carecen: capacidad de trabajo. Hay muchos ricos que trabajan de sol a sol, mientras que hay muchos pobres que les gustan los fines de semana descansar, celebrar. Cada quien busca la felicidad por distintos caminos. E incluso yo soy de los que cree de que el dinero no lo es todo, ayuda a resolver muchos problemas. Y tampoco me gustan las personas que viven pensando solamente en el dinero, porque para eso tenemos, por ejemplo, a los árabes, que se les ve en Latinoamérica muy dedicados a eso, y a veces la gente, por estar trabajando, una especie de regla. Usted trabaja cuando joven para no sufrir y después sufre lo que trabajó de joven, ¿no? Usted tiene que después, entonces, trabaja mucho siendo joven y después viejo tiene que gastar ese dinero en salud. Pero realmente, por ejemplo, yo recuerdo en Venezuela, y tengo que hablar necesariamente de Venezuela porque este es un programa, esto que vamos a hablar hoy no está dirigido solamente a los colombianos, sino a los venezolanos que están en Colombia. Hay que ayudar, hay que hacer todo lo posible porque este señor Petro no llegue a la presidencia. Y nosotros tenemos el mejor ejemplo, que es Venezuela. Cuando comenzó Chávez en Venezuela, gracias a Dios, yo apoyé a Salah Romer, decía mucha gente cuando lo comparaban con Cuba: no, Venezuela no es Cuba, no. Me acuerdo mucho Orlando Urdaneta: no vale, no chico, no, eso no va a llegar a Venezuela. Y fíjense lo que ha pasado, porque el socialismo latinoamericano, repito, en especial el venezolano, nace del resentimiento, del odio. Muchos izquierdistas en Latinoamérica se han hecho ricos
en el pasado asaltando bancos, hoy en día con la guerrilla colombiana, con narcotráfico, con venta de armas, creando grupos paramilitares o grupos armados en las fronteras, se han apoderado del oro, de los minerales venezolanos. Eso no puede llegar en Colombia. Pero algunos me dicen, no, pero es que ya en Colombia está. Ciertamente, en Colombia hay una gran desigualdad. De eso, pues nosotros vamos a hacer otros programas. Ahora, ciertamente, el próximo 29 de mayo, los colombianos van a decidir fundamentalmente entre dos hombres. Gustavo Petro, del pacto histórico, que para mí es histérico, y Federico Gutiérrez, del equipo Por Colombia. En las últimas semanas, los dos encabezan las encuestas. Evidentemente que el señor Petro, de izquierda, senador, tiene un margen superior y todas las encuestas lo han venido favoreciendo. Sin embargo, él llegó a un techo, por ahora llegó a un techo, y muchos creen que no va a ser capaz de ganar en la primera vuelta. Él va a jugar a ganar en la primera vuelta, porque él sabe que en segunda vuelta yo aspiro y espero que la capacidad de análisis prevalezca, la unidad prevalezca para impedir que en Colombia llegue el castrocomunismo. Algunos dicen, no, que no es castrocomunismo. Sí, eso es castrocomunismo. El régimen que arruinó a Cuba, que acabó con Cuba y que acabó con Venezuela y que acaba con Nicaragua y también va a acabar con Honduras y está dando pasos en Chile y ya está en Argentina, en Bolivia, en Perú. Y también quiere, con algunas diferencias, meterse en Brasil con Lula da Silva. Petro va a jugar a ganar la primera vuelta porque es riesgoso para él. Lo más probable, según los entendidos en materia electoral en Colombia, lo más probable es que si no gana en primera vuelta, en segunda vuelta va a ser muy difícil. Sin embargo, el señor Gustavo Petro, aunque todo indica que se va a definir en segunda vuelta, la última encuesta que vi del Centro Nacional de Consultoría, Petro ganaría la primera vuelta, pero no con número suficiente para que no haya segunda vuelta. Es decir, habría una diferencia de 2 o 3 puntos, más o menos unos 400,000 votos con respecto a Fico, que es un candidato que se muestra bien distinto a lo que tradicionalmente conocíamos en Colombia, ¿no? Evidentemente que esa segunda vuelta pudiera ser unos comicios de los más difíciles, de los más polémicos que haya habido en Colombia en los últimos procesos electorales. Gustavo Petro ciertamente es el candidato que más incremento tuvo en la primera vuelta, pero por ejemplo también está con respecto a Gutiérrez, es decir, él aparece mejor. Por otra parte está Rodolfo Hernández con un 10%, Sergio Fajardo del Centro de Esperanza en el cuarto, Ingrid Betancourt en la última con 1.5. Todos estos candidatos redujeron sus cifras con respecto a la anterior encuesta. Una de las novedades, por cierto, de esta última encuesta es que el candidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, no ha podido llegar a 2 dígitos e incluso se ve superado por el exalcalde de Bucaramanga. Yo tuve una gran amiga allí en Bucaramanga, que tiene un 10% de intención de votos. Una situación, por supuesto, que no es desconocida por la mayoría y ya las encuestas empiezan a hablar, ¿no? Está superado incluso por Francia Márquez, que es la segunda en el pacto histórico y hoy fórmula vicepresidencial con Gustavo Petro, quien, por cierto,
se deslindó también inteligentemente de la señora Piedad Córdoba. Ustedes recuerdan cuando Chávez dijo que él no era comunista, que él no iba a expropiar y que en Cuba había una dictadura. Guardando las distancias es lo mismo que está haciendo Petro con Piedad Córdoba y con otros personajes. En segunda vuelta, por supuesto, Fico crece, pero pudiera Petro también imponerse, según están indicando en las encuestas, de llegar a estos dos. Pues hasta ahora todo indica que va a ser así: Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, alias, o sea, todo el mundo lo conoce como Fico. Allí va a haber una dura pelea. Gustavo Petro mantiene un techo del 43%, mientras que Fico ha venido creciendo con respecto a la primera vuelta, viene creciendo, logrando un 40,1%. Evidentemente que en este escenario, según todos los estudios, pudieran apoyar los que no llegasen a Federico Gutiérrez, quien quedaría finalmente con un 54, 55. Pero ahí vamos a ver los números y ahí puede haber un desplazamiento. En Venezuela le decíamos la operación hamaca, es decir, un voto que está así. Por lo general el votante se anota al ganador. Si el señor Petro juega bien, pudiera arrastrarse esos votos y decirle a la gente: no pierdas tu voto, anótate acá, que voy a ganar. Ese pudiera ser un escenario meramente electoral, pero en una segunda vuelta muchas cosas pueden pasar. El líder de este pacto histórico pudiera también ganar la presidencia, incluso con un 42%, y ahí va a venir unas situaciones bien interesantes para todo el mundo. Es necesario ver a qué van a jugar los partidos que queden fuera de la foto. Eso es interesante. Es interesante además, yo creo que el gran secreto de el señor Fico, humildemente opino esto, no es combatir a Petro con guerra sucia. Yo creo que allí el señor, por cierto, venezolano, está haciendo muy mal trabajo. JJ Rendón está haciendo muy mal trabajo, porque se ha demostrado que la guerra sucia finalmente no convence a la gente, porque con esto de las redes la gente termina dudando de todo. Yo creo que el señor Fico tiene una gran responsabilidad histórica. Él está obligado a representar, a establecer una empatía con un elector que no se siente representado en lo que tradicionalmente han manejado Colombia, donde ciertamente, y es innegable, en Colombia hay una gran, pero una gran desigualdad social. Y el señor Fico, que es el que yo veo con mayor posibilidad, debe hablarle a esa mayoría. O sea, la mayoría en Colombia no está disfrutando de una posición buena. ¿Qué le puede decir Fico a esos que, visto que cada vez son más desiguales, pudieran ver un remedio con el señor Petro? Eso pasó en Venezuela, y por no analizar eso empezaron a inventar cosas, y no se trata de vamos a decir, de atacar. Se trata es de sembrar para captar, de hablar con la esperanza, decirle a las mayorías colombianas que es verdad, Colombia necesita un cambio económico, un cambio social, pero que el remedio puede ser peor que la enfermedad, porque estos comunistas, estos de origen castrocomunista, como es el señor Petro,
te dicen lo que tú quieres escuchar, pero sencillamente van a hacer lo que ha pasado en Venezuela. Sacan a los ricos por unos nuevos ricos, una nueva sangre azul, como las hijas de Chávez, que ahora son la nueva realeza chavista, los boliburgueses. Eso también pudiera pasar en Colombia y no debe pasar, porque Colombia también es un país que tiene mucho que ofrecer a nivel económico, a nivel de la gente. El pueblo colombiano es un pueblo noble. Yo siempre le he dicho a Colombia que es la China de América. Entonces Fico debe jugar a decirle, a captar, establecer una empatía, una conexión con esas grandes mayorías que ya no son representadas por el señor Duque, que ya no son representadas ni siquiera por Álvaro Uribe. Es decir, las nuevas mayorías quieren creer y lamentablemente el único que se les ha vendido bien es el señor Petro, porque Petro le dice lo que esas grandes mayorías quieren escuchar, un poco como venganza. Y eso, los países no se desarrollan ni con venganza, ni con resentimiento, ni con odio. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo va a hacer el señor Fico para que esa desigualdad se reduzca? ¿Cómo va a mejorar la economía colombiana? ¿Cómo va a mejorar la seguridad ciudadana? ¿Qué debe hacer distinto a lo que han hecho los otros? Hay que atacar esos nudos gordianos que se han sembrado. Usted llega a Bogotá y ciertamente, mire, hay zonas de Bogotá muy inseguras, pero también hay zonas de Bogotá donde la desigualdad es más fuerte. Hay zonas de Colombia donde la desigualdad es muy fuerte. La diferencia entre la costa y la capital. En eso es que tienen que dedicarse los políticos colombianos. Hablarle a esas mayorías, convencer a esas mayorías, establecer empatía con esas mayorías, dejar el pan y el circo, porque ya la gente no le cree el pan y el circo. Pero Colombia tiene una ventaja que no tiene Venezuela en este momento. Colombia tiene todavía líderes creíbles, mujeres y hombres que son creíbles en los diferentes estamentos donde existe o donde existe Colombia. En Venezuela, si vemos los últimos estudios, no hay liderazgo. Es lo más grave que le puede pasar a un país, que carece de liderazgo de una persona que pueda, vamos a decir, asumir las riendas de un país. Y entonces en Venezuela lo que hubo fue una sustitución. Salieron unos poderosos, unos ricos, para llegar a otros más poderosos y más ricos, a acaparar más el poder, a acaparar más la riqueza. Y eso también puede pasar en Colombia. Sería muy malo que gente que está ligada al narcotráfico, que gente que está ligada a la guerrilla llegue al poder. Ese fue un gran error que se cometió en Venezuela. Quien atentó contra la Constitución no puede nunca aspirar a dirigir un país. Colombia aún está a tiempo. Yo no soy el más autorizado, ni esto pretende ser un análisis político de la situación de Colombia. Lo que queremos es decirle que cuando a uno lo pica una culebra, le corre a un cotejo, a un animalito pequeño, pues para los que no saben lo que estoy diciendo. Es decir, eso le pasó a Venezuela. Que no le pase a Colombia lo de Venezuela. Ustedes pueden buscar el auténtico liderazgo, distinto a los que tradicionalmente les han hablado a ustedes y han estado alrededor. Me gustó algo que dijo Fico, porque él dijo que él no representa la continuidad de nada. Tiene que llegar alguien de verdad con ideas democráticas, con ideas de una economía liberal, que no crea en el paternalismo de Estado, que no utilice el poder del Estado para enriquecerse él y los suyos y para favorecer grupos de poder que ya están en toda América. Eso es lo que queremos con Colombia. Yo reconozco que Colombia está pasando una situación difícil y que tiene años viviendo. Creo que Duque no estuvo a la altura del compromiso. No queremos un Colombia que se haga cómplice. Por ejemplo, lo que ha hecho Colombia con el señor Guaidó ha sido cómplice de un grupo de gente que lo que llegó fue enriquecerse
tanto como los chavistas, solamente que los chavistas se han enriquecido más porque han estado más tiempo. Lo que pasó en Monómero, eso allá hay una responsabilidad política de parte del señor Duque y es lamentable. Yo creo que en Colombia debe llegar un gobierno serio que le responda a los intereses de los colombianos y de los, vamos a decir, de los que ciertamente tienen una gran, sufren, padecen una gran desigualdad social. Pero les repito, los regímenes comunistas de América no ofrecen precisamente eso. No cumplen ni se caracterizan precisamente por cumplir eso. Usted ve esta comunista argentina como la Kirchner, vive en un castillo rodeado de lujos y de riqueza. Y eso no es malo. Eso no es malo si es producto de su trabajo, si es producto de su esfuerzo. Lo mismo debería pasar en Colombia. Pueden llegar los ricos, los que de verdad han trabajado, lo han hecho con su esfuerzo, pero a los vagabundos hay que combatirlos, estén donde estén. Quería decirle estas cosas a los amigos colombianos y sobre todo a la colonia venezolana en Colombia. Hay que ayudar a Fico, hay que hacer todo lo posible porque el comunismo estilo Cuba y estilo Chávez llegue al poder, de verdad. Miren lo que está pasando en Venezuela. Esos que dicen que en Venezuela ha mejorado, eso es completamente falso. La miseria sigue siendo una regla en Venezuela, la inseguridad, el problema de los servicios públicos, el problema de la, vamos a decir, de la carencia de esperanzas, el problema de la gasolina, que eso no pasa en Colombia. Hay un nuevo amanecer que los está esperando ustedes, señores. Yo voy a, de verdad, dejar el programa, esta parte hasta allí. Me disculpan lo extenso y bueno, les digo hasta mañana. Voy a dejar el programa hasta allí. Para hacerlo, quise fue hacer una reflexión compartida con todos y cada uno de ustedes. De verdad que sí. Señores, que las bendiciones del Padre Celestial los acompañen, que la fuerza los acompañe. Hoy es martes 26 y creo que todos debemos colaborar, ayudar a que en Colombia no se repita la tragedia venezolana. Yo no me quiero imaginar caer en manos de Diosdado Cabello, que está celebrando adelantado el triunfo de Petro. No quisiera, de verdad que no. Por todos los venezolanos que también tienen en Colombia un hogar y una alternativa ante lo que está pasando en Venezuela. Recuerden que estamos en Twitter, en Instagram, estamos también en TikTok, como @AngelMonagas. También este programa lo puede ver por Amazon de manera gratuita, en Spotify, en Spreaker, SoundCloud, en los podcasts de Google, de Apple, ahí estamos nosotros. Y por supuesto a través de avilaradioonline.com. Joel, hoy quisimos ser un poquito reflexivo a todo el público, sobre todo que sigue esta emisora avilaradioonline.com en Texas y en el medio oeste de los Estados Unidos, y también a la gente de Portugal. Feliz día para todos, mis queridos amigos.